93.3. Vamos a hablar de la pandemia, pero desde el enfoque de cómo ha afectado y seguirá afectando lamentablemente al artista peruano, de todo ámbito, de toda expresión. Ante todo, decir y reiterar siempre el respeto a los artistas peruanos, porque en nuestro país ser artista es muy difícil, es muy complicado, es casi imposible. Muchos que lamentablemente tienen que dejar su talento, su capacidad, porque no se puede vivir en nuestro país del arte o la cultura. Vamos a darle la bienvenida a Pablo Antonio de los Ríos, gestor cultural y politólogo, porque la problemática pues es grande. De los sectores, probablemente, Pablo, muy buenos días, ante todo, más afectados por la pandemia. ¿Qué tal? Buenos días, Nicolás. Buenos días con todos, con todas. Un gusto estar aquí. Y sí, ciertamente la pandemia ha impactado bastante, lo hemos visto en distintos niveles de nuestras vidas y de nuestras áreas económicas y actividades en general, y sobre todo ha sido una de las áreas más afectadas y sensibles para poder reactivarse. 2 años de paralizar actividades culturales, de cerrar teatros, es cerrar actividades, programación, desempleo, y también es una complejidad ahora retomar con los protocolos que esto significa, pero sobre todo la inversión que esto significa para muchos espacios culturales. Y hablamos de espacios culturales no solo de teatros, sino de distintos espacios como casas de talleres y distintos lugares a nivel nacional. Además que se sostiene con la retroalimentación, ¿no? Y eso habla no solamente de los ciudadanos que deberíamos apoyar más a nuestra cultura, sino también de las autoridades. Los protocolos que limitan muchísimo las actividades culturales también lo vamos a hablar, pero quiero cerrar la idea, tú como politólogo también, no solamente es la pandemia de salud, es la pandemia política, ¿no? Porque hemos tenido 4 o 5 presidentes en muy poco tiempo y eso habla también de una inestabilidad en el sector. Muchísimos ministros han pasado por la cartera. Hoy Alejandro Salas es el nuevo titular. ¿Qué opinión te genera este asunto de la inestabilidad en la institución cultural? Sí, ha generado a lo largo de sus 10 años de vigencia que tiene el Ministerio de Cultura, un ministerio reciente creado hace 10 años, que recién también tiene hace año y medio su política nacional de cultura al 2030, que tiene una visión de lo que se va a realizar y todo ello. Y como bien mencionas, hemos pasado por ya, acá estamos, este es nuestro número 15 de ministro de Cultura, una inestabilidad que hace un promedio de una duración de menos de 1 año por ministro, con lo cual no permite generar ni planificación, ni tampoco un norte claro de por lo menos ejecutar un presupuesto con el mismo ministro que lo inicia. Y respecto al reciente nombramiento del ministro Alejandro Salas, pues podemos revisar un poco su perfil. Básicamente yo siempre planteo a la ciudadanía que se pregunten cómo se vincula esa persona, ese nuevo miembro, con el sector. Lo hemos visto en alguna área de las artes en general, ha sido algún productor, director, pero también puede ser de alguna población originaria, puede ser de la parte shipibo-conibo, puede ser también comunidad afroperuana. Entonces comenzamos a ponerles una revisión a su perfil y vemos que carece de una pertenencia o vinculamiento con el sector cultura. Y entendamos también cultura no solo como algo restrictivo a los artistas, actores o los que están en escena, sino también del lado de la gestión cultural, los que están en el lado también de las poblaciones. Entonces hay un sinfín de espacios de donde puede provenir un buen perfil para realizar. 2 buenos ejemplos son las viceministras actuales, Sonali Tuesta, que también perteneció a esta casa de televisión, y también de la comunidad Shipibo-conibo, que es la viceministra de Patrimonio, que es la viceministra de Interculturalidad. Entonces tienes 2 personalidades, 2 perfiles que han provenido de distintas espacios y también trayectorias personales. No solamente a veces hay que basarnos en la hoja de vida, y aquí tenemos un punto sensible. Correcto, claro que sí, Pablo. ¿Cuál debería ser el perfil en todo caso, ya en términos, en detalle, mejor dicho, hablabas en términos generales? Tú eres un gestor cultural. Yo diría que un gestor cultural, tal vez algún día vemos a Pablo Antonio de los Ríos como ministro del sector, ¿no? Alejandro Salas tiene un buen currículum como abogado, pero yo te podría decir también, no irnos al otro extremo, porque Susana Vaca puede ser extraordinaria artista, pero ¿tiene realmente la experiencia para gestionar un Ministerio de Cultura? Es una muy buena pregunta y nos permite reflexionar con la ciudadanía que los
perfiles para ministros pueden provenir, un buen ministro puede provenir de cualquier parte, en verdad, y puede venir de una trayectoria distinta. A la hora de ejecutar el cargo es lo más complejo, porque básicamente nadie tiene una experiencia per se del ministerio, pero sí puede hacer una trayectoria de distintas áreas, la dirección de artes, direcciones desconcentradas regionales, es decir, puede tener una trayectoria de 5 o 10 años de la administración pública en el Ministerio de Cultura. Si bien el ministro reciente, Alejandro Salas, tiene un buen perfil para abogado, además tiene una maestría en gestión pública pero viene más del área de defensa y ha sido subgerente de Sutran y tiene un perfil también de regidor de Pueblo Libre, es decir, tiene un área más que no le pertenece a cultura. No sabemos todavía cuáles son sus gustos, sus preferencias, si tiene esta noción, y ahí entra un poco al área más amplia de la cultura, es decir, él prefiere la alta cultura que la baja cultura, va a diferenciar de artistas, de artesanos, va a preferir el arte noble de las bellas artes, o va a creer que los artes populares son restantes, ¿no? Y que no hay una política nacional que los englobe, y sobre todo, también revisando los pronunciamientos que hemos visto en sus redes sociales, que hace unas horas también ha desaparecido su red social, que ha sido su espacio por donde ha estado dando sus comentarios, y nos permite también revisar su perfil personal y de cómo opina sobre distintas materias. Hay una política nacional antidiscriminación, hay una política nacional en favor de los pueblos afroperuanos, que viendo el perfil de los comentarios, pues lamentablemente lacera y daña quien ahora va a dirigir estas políticas, ¿no? Aunque en la transferencia de cargo con su antecesora Gisela Ortiz dijo que convocó a trabajar por la unidad y la cultura sin discriminación. Creo que es un excelente punto a favor. Pablo, vamos al punto. La industria cultural, ¿no? Se anunció hace unas semanas, claro, con la anterior gestión se anunció un bono, ¿no? Se está trabajando en un empadronamiento, un censo de los artistas. ¿Es suficiente esto después de 2 años de pandemia? Es un buen primer paso, al menos hay una acción y una voluntad política, y eso es lo que hay que valorar. Normalmente carecemos de ese respaldo, de esa mirada, de esa escucha. Es un buen primer paso, pero es insuficiente para la situación en la que estamos. Casi el 90% del país no ha tenido acceso a actividades culturales presenciales o virtuales, recordemos la brecha digital también que existe, y sobre todo hemos tenido un alta población afectada en el área cultural para reactivarse, ya sean por los costos, por los cierres de varios espacios culturales, y sobre todo la poca mirada que a veces tienen los que se encargan de la gestión pública. Estamos hablando de alcaldías, que son los espacios más cercanos a la ciudadanía. No miran a la cultura más que solamente para celebrar fechas onomásticas o el Día de la Madre o Navidad y regalar canastas, y más como proselitismo. No están mirando más allá de dos cosas que sí quisiera rescatar, que es, por un lado, nuestros derechos culturales, como todos los que nos ven, todas las ciudadanas y ciudadanos tienen derecho a participar, a crear cultura y sobre todo a acceder en distintos espacios y fomentarlo. Y lo segundo y más elemental que va acompañado de derechos culturales es el fomento de parte del Estado y también del sector privado de estimular que estos espacios se den. Y un claro ejemplo podría ser los espacios públicos. Queremos tener parques donde haya cine al aire libre, teatro al aire libre, espacios también para la recreación familiar, y donde hemos visto que la pandemia pues, es menos grave y menos contagiosa quizás en espacios públicos con las debidas protecciones, ¿no? Claro que sí. Has dicho mucho en poco, así que lo vamos a desagregar, pero me gustaría comenzar por lo que de pronto el ciudadano lo tiene más a la mano o lo tiene en el imaginario, ¿no? En la recordación. El teatro, por ejemplo. Porque los protocolos hoy no pueden ser similares en todos los escenarios. Un teatro, montar una obra, estamos hablando del ámbito privado, porque en el ámbito público, el Gran Teatro Nacional anuncia, no tenemos muchos detalles, pero se viene una programación buenísima. Vamos a hablar del plano público, creo que se está haciendo, pero el ámbito privado, los teatros no se pueden reactivar. De hecho, en verano creo que normalmente no hay obras. Pero ¿cómo se reactivan si una entrada a un teatro cuesta caro, porque lo vale, ¿no? Y ahora le restringes el aforo a la mitad? Entonces, ¿qué pasa con estos artistas? Fuera de los espacios públicos que mencionas tú, pero vamos al ámbito privado. ¿Cómo hacemos para que el ámbito privado resurja en esta pandemia? Muy bueno. Y quería apuntar también un dato: hay un teatro por cada 1.000.000 de habitantes, es decir, es insuficiente, no tenemos acceso, y la mayoría de los teatros están concentrados en zonas capitales de provincia y aún más en Lima, que casi está el 60% de la oferta teatral. Entonces ahí complejizamos también dos factores: el acceso a los teatros
público que ya está de alguna manera entrenado y que puede ir y acceder o financiarse los costos que eso significa, pero también los espacios artísticos que lo fomentan, ¿no? Que lo propician. Y aquí aterrizo con lo que tú mencionas. Tiene dos grandes dificultades. La inversión que eso significa ahora con la reactivación, porque le reduces aforo, están al 50, estuvieron antes al 30 y quizás más adelante están al 70%. No es viable para poder costear las distintas obras y financiar los recursos humanos. No solamente los artistas son de escena, a veces los ciudadanos y ciudadanas creen que solamente pagan la entrada porque está el artista tal o canta tal persona o está el famoso del momento. No, están financiando también los operarios, luminotécnicos, pero también de manera indirecta al repartidor, a la imprenta, la que está en el centro de Lima, en fin, un sinfín de espacios de manera indirecta e indirecta se ven beneficiados por las actividades culturales. Y un segundo elemento que tiene que ver con los protocolos es que también se le pide la trazabilidad, los registros, que hagan también una inversión en los hisopados. Entonces hay un sinfín. Por ejemplo, un ejemplo más detallado que he visto de manera cercana, que es el Teatro La Plaza y los productores, que son los teatros más, digamos, que más concurren espectadores, digamos, en Lima. Emblemáticos y privados, y que tienen una iniciativa de largo tiempo, van 10, 15 años ya invirtiendo en estas áreas culturales, tienen dos detalles. Han invertido en un sistema tecnológico para poder tener en las salas de los teatros de manera segura la circulación y limpieza y reducir la variable del contagio. Entonces, han ayudado con esa inversión que es fuerte. No todos los teatros pueden hacer esa inversión. Y un segundo elemento, el poder hacer test de descarte a todos sus equipos. Es decir, a artistas, luminotécnicos, anfitriones, todos. Entonces, es una fuerte, le ha puesto la valla, la situación actual, una valla más alta, con lo cual ha generado que no puedan regresar muchos teatros, muchos actores, actrices se tengan que ver desempleados o reinventarse en otros espacios laborales y, sobre todo, la vulnerabilidad de poder dar una buena oferta cultural a la ciudadanía. Claro. Quizás hablando en el caso de Lima, la oferta más cercana, ¿no? El temor, entonces, Pablo, de que se y por ello pierdan. invoco a los espacios públicos. Pablo, el temor de que se pierdan. ¿Cuántos artistas han tenido que recolocar en otros sectores, ¿no? Que se pierdan, que eso no se recupere en el futuro, ¿no? Y ahí es importante el rol del Estado para reactivar realmente con una mirada donde no solamente pones el dinero, porque ciertamente el gobierno ha puesto estímulos económicos, apoyos COVID, ha dado dinero, pero necesitamos una mirada de mediano y largo plazo de cómo va finalmente lograrlo. Por eso es importante la política nacional de cultura. Espero que el ministro actual previamente lo haya leído o al menos en estas horas lo esté leyendo. Son 90 páginas muy interesantes y determina un problema público. En el diagnóstico, en la página 8, dice el problema público del sector cultura es el limitado acceso al ejercicio de nuestros derechos culturales. Claro. Y muchas veces vemos el impedimento tanto en lo económico, pero también en la oferta. Y ahorita con la reactivación se vuelve más complejo y lamentablemente hay muchos centros culturales, que no solamente son teatros, que dan talleres y todo, se han visto afectados y no van a poder volver quizás en este o el próximo año. Sin dudas, claro que sí. Para ir finalizando, recordar también que el Estado no solamente es el Ministerio de Cultura, ojo con las autoridades locales, que tienen además porque tienen recursos, y eso es lo más condenable, ¿no? Y además tienen la posibilidad de, en los espacios públicos, intervenir los espacios públicos y darnos una propuesta cultural, ¿no? El ministerio está haciendo su trabajo por su lado, es insuficiente probablemente, ¿no? Ruranmaqui está espectacular y aquí no solamente hablamos de actuación, hablemos de, bueno, acá pintura, artesanía, pero hablemos de música también, claro que sí. Entonces, ¿por qué no intervenir los espacios públicos? Es algo que no se entiende en el día a día, que las municipalidades, por ejemplo, no hagan esa tarea. El alcalde es el primer, digamos, el primer, está al lado del vecino y es el primer representante del Estado. Así es. Justo con ello quiero hacer una reflexión. Mucha gente dice, pero ¿para qué sirve la cultura? En estos casi 5 o 7 años que me dedico a la gestión cultural, invoco a la gente a reflexionar sobre esto. La cultura es muy importante por dos motivos. Tienes un espacio público, estás en tu calle, en tu barrio, y sientes inseguridad. Hay robos, cogoteos, todo lo que hemos visto en las noticias. Es cierto, hay una alternativa a través de la cultura que permite, por un lado, reconquistar el espacio público, la generación de pertenencia. A veces tenemos una huaca al costado y es un basural. La reactivación de la huaca no solamente es limpiarla, ponerla bonita y vender entradas para los turistas, sino cómo se relaciona con sus vecinos, cómo genera pertenencia, sociabilidad, reconquistar nuestro espacio público. Y segundo elemento, una vez que la gente va al espacio público, al parque, por favor abran el Campo de Marte, sería un muy buen ejemplo de ese espacio grandísimo que se puede reconquistar. Una vez que la gente va a ese espacio para ver una obra de teatro, cine al aire libre, espacios circenses, un sinfín de actividades culturales, desde librerías, ferias, en fin. Ese público que va, esa ciudadanía que va,
no solamente reconecta con su ciudadanía, el ejercicio de sus derechos culturales, sino también le da oferta laboral a distintas áreas del sector cultura. Y sobre todo, a veces se cree que los delincuentes son solamente para ello, y cuando se hace una investigación y se tiene data, investigación y encuestas, dicen que han querido algún momento de su vida en la juventud dedicarse a alguna arte. Por ejemplo, pongo el caso de los jóvenes que murieron en la fábrica Nicolini de 17, 18 años que fallecieron hace 3, 4 años. Sus familiares mencionaban que en algún momento ellos manifestaron que querían ser DJ y que estaban trabajando casi en semi-esclavitud para poder financiarse, ya sean estudios para DJ o la compra de las consolas o lo que requieren. Entonces, vemos que hubieran sido truncadas sus expectativas de vida si es que no hubiera habido estímulos tanto del sector público y privado, pero sobre todo esa mirada de mediano y largo plazo que necesitamos. Bueno, entonces aquí es importante reconquistar nuestro espacio público. Inicié esta conversación diciendo que era muy difícil ser artista en el país, por eso me saco el sombrero, por eso expreso mi admiración, ¿no? Es difícil vivir de esto, es difícil dedicarse a ello. Los que persisten son por su gran vocación, ¿no? Y creo que eso tiene que cambiar y en eso estamos, Pablo. Agradezco este contacto, el tiempo nos gana, podríamos quedarnos horas, pero bueno, hay otros temas solo un detalle que con abordar, lo que pero estamos visibilizando la problemática y eso es lo importante. Sí. Justo un comentario rápido sobre los gestores culturales, a quienes nos escuchan, a los que están en las áreas artísticas, pongamos nuestra disposición de trabajar si somos convocados para el Ministerio de Cultura, antes de dejar que perfiles que no están profesionalmente abocados a ello, no tienen vocación de servicio, no hay que dejar ese espacio vacío. Si algún momento nos convocan, ponernos al servicio y de cara a la ciudadanía es muy importante la cultura, defendamos nuestros derechos culturales, ejerzámoslos y pidamos a las alcaldías, a los municipios que reconquistemos los espacios públicos en favor de la cultura y para nuestras familias y para poder también salir de esta situación que nos encontramos con la pandemia. Es un espacio que nos permite reconquistar. Ya que envías tu mensaje, yo también, a mis colegas y comunicadores también, ¿no? Que nos ayuden a seguir visibilizando esta problemática. Claro, hay que difundir este mensaje para que las cosas de una vez por todas cambien. Gracias a Pablo Antonio de los Ríos, politólogo y gestor cultural. Pausa, quédese con nosotros. Al volver hablamos del Día Mundial de la Lucha contra el